un comentari molt breu, el que ha dit abans Antoni, que ens ha explicat molt bé com es produeixen els processos de normativització, estandardització i normalització d'una llengua. Jo trobo que sí que tenim un estàndard català. Tenim un estàndard català escrit, que és el que utilitzem a classe, per exemple, o el que traduïm en les meves assignatures. I després també hi ha un paraestàndard oral que jo trobo que sí que es correspon a la divisió entre oriental i oriental i occidental. Però bé, també és veritat que, com estem veient en totes les presentacions, parlar de llengua és una qüestió sempre complicada, té molts matisos. Moltes de les diferències són graduals i això també ho veurem al llarg de la meva presentació. Bien, yo os hablaré del alemán, la influencia de la norma en la percepción de las variedades. A diferencia de mis colegas, yo no soy sociolingüista, por lo cual todavía agradezco más que me hayan invitado a este seminario, pero sí que pienso que puedo aportar una visión sobre los mismos procesos o sobre las mismas cuestiones que estamos hablando con determinadas lenguas de una lengua diferente. Es una lengua diferente a la que trabajáis habitualmente, supongo, pero es una lengua europea y occidental. Y eso hace que tenga muchos puntos en común con otras lenguas con las que sí que trabajáis. Muy bien, antes de empezar, me gustaría recordar dos puntos que parecen muy evidentes, pero que muchas veces cuando hablamos de lengua no los tenemos en cuenta. El primero es que la lengua es inicialmente oral y que después la relación entre la lengua oral y la lengua escrita es puramente convencional. Ya sé que en las asignaturas habéis desmontado el mito de esta lengua se lee como se escribe. Pues ya abundaré en esta cuestión. Y ahora sí, empezamos. En mi intervención hablaré primero de algunas características de la lengua alemana. Después haré una reflexión muy breve sobre determinados inventos que influyen mucho en la lengua. Y posteriormente me centraré en la variedad del alemán que se habla en Suiza, que la he elegido porque no teníamos tiempo para hablar de todas y tiene algunas diferencias bastante significativas que me parecían interesantes para hoy. Muy bien, empezamos. ¿En qué países se habla el alemán? ¿A qué llamamos alemán? ¿Y cuántas lenguas se hablan en Alemania? Me parecía importante hablarlo porque no es tan evidente como parece. Aquí pintado en amarillo veis lo que se llama la Deutsche Sprachraum. Sprachraum es una, lo tenéis aquí la definición, es una región geográfica donde se habla una lengua, un grupo de lenguas con variaciones dialectales. Como ejemplo de Sprachraum podemos poner la alemana, que es la que veis, pero también podemos hablar de hispanofonía o catalanofonía, francofonía, anglosfera o lusofonía. Y en toda esta zona es más o menos, es bastante cercano al concepto de comunidad de habla. En toda esta zona se habla la Dachsprache, a la que hacía referencia antes Naima. Es verdad que literalmente Dachsprache significa lengua techo, pero techo en alemán se utiliza para decir que nos cubre a todos, que nos abraza, no como en español que suele utilizarse para decir que es un tope. Entonces a mí me gusta traducirla como lengua paraguas, porque nos acoge a todos y podemos estar debajo de ella. Eso es lo que pasa con el territorio pintado en amarillo y el alemán. Geográficamente, ¿en qué países se habla alemán? Pues aquí veis, en Alemania, el trocito amarillo de la izquierda, que es una parte de Bélgica, después Suiza, Austria, y otro trocito pequeño amarillo que forma parte de Italia, que es la región del Subtirol. Vale. Entonces, ¿a qué llamamos alemán? Pues a la lengua que comparten todas estas regiones. ¿Cuántas lenguas se hablan en Alemania? Pues en principio el alemán y algunas más. Bueno, vamos a ver cuál es nuestro concepto de alemán. Y aquí volvemos otra vez a la diferenciación de la que estábamos hablando antes, al concepto identitario, que es la diferencia entre lengua o dialecto. Entonces, ¿qué factores se suelen citar para distinguirlas? Pues, en principio, factores sociopolíticos ligados a la región,
también factores lingüísticos y históricos. En cuanto a los factores lingüísticos, tiene mucho peso que las lenguas sean mutuamente inteligibles. ¿Qué pasa? Que este concepto es muy problemático. ¿Por qué? Porque pueden ser mutuamente inteligibles, pero esto no presenta transitividad. Es decir, si tenemos tres lenguas A, B y C, A puede ser inteligible con B, B puede serlo con C, pero A puede que no lo sea con C. Y también se produce una asimetría. En las flechitas que veis en la imagen están marcadas la inteligibilidad y también las asimetrías. Digamos que hacia donde va la flechita son formas de hablar que se entienden entre sí. Y entonces no se produce asimetría, por ejemplo, uno muy comentado es el portugués peninsular, que un portugués normalmente entenderá a un hablante de español peninsular, pero al contrario presenta más dificultades. Si os fijáis en la zona de Alemania, pasa lo mismo, pero todavía de forma más fragmentada. Tenemos Alemania pintada de un color lila oscuro, después más clarito, al lado están los Países Bajos. Es importante la diferenciación de Países Bajos, ya lo habréis oído últimamente en las noticias. La denominación que se utilizaba habitualmente en español era Holanda, pero Holanda es solo una de las provincias que integran los Países Bajos. Entonces ahora ya piden que al país se le denomine Países Bajos, nosotros lo vamos a hacer. Vemos que tenemos los Países Bajos pintados de un lila más clarito y que remiten al norte de Alemania, en el que se indica que se habla una lengua que sí que se entiende con respecto a la lengua de Países Bajos, y después la lengua del norte de Alemania también tiene continuidad con la lengua del sur de Alemania, pero no la tiene con la de los Países Bajos. Entonces eso ya nos hace sospechar desde este punto de vista de la inteligibilidad que a lo mejor en Alemania se habla más de una lengua. Si visitamos la Wikipedia en español, nos da esta información que ya es un poco sospechosa. Mirad, las dificultades que ocasiona el criterio de inteligibilidad mutua pueden verse en la situación geopolítica de las lenguas europeas. De un lado, el sueco y el noruego son mutuamente inteligibles, aunque por factores sociopolíticos se considera que son idiomas diferentes. De otro lado, varias de las variedades rurales etiquetadas como alemán son inteligibles para hablantes de variedades de holandés, pero no para hablantes de otras variedades de alemán. Es decir, tenemos unas variedades que además etiquetan como rurales, que presentan más puntos en común con el neerlandés que con el alemán estándar. Y después esto se refuerza con la definición que hay en la Wikipedia sobre el idioma alemán, que dice que junto a la lengua estándar coexisten innumerables variedades regionales formando un continuum que se extiende por toda la Teutonía. Es decir, aquellos territorios del área germánica occidental que tienen como lengua oficial el neerlandés, el alto alemán y el luxemburgués. Las variaciones entre los distintos dialectos regionales son considerables, pues los dialectos alto alemanes y los bajo alemanes no son mutuamente inteligibles. Asimismo, los dialectos alemanes no suelen ser entendidos por alguien que solo conoce el alemán estándar. Aquí tenemos muchísimas implicaciones. La primera es que clasifica las lenguas por los territorios, por los estados-nación. Es decir, tenemos el neerlandés, que básicamente tiene los Países Bajos, que también se habla en Bélgica. El alto alemán, que se da un poco por supuesto que se habla en toda Alemania, y después el luxemburgués. Y después tenemos por debajo que dialectos alto alemanes no son inteligibles para los bajo alemanes. Pues empezamos a tener muchas sospechas de que el alto alemán y el bajo alemán pueden ser lenguas diferentes desde una perspectiva lingüística. Y el factor histórico nos lo confirma. Entonces, aquí partimos desde hace mucho tiempo, teníamos una protolengua indoeuropea de la que habréis oído hablar. No tenemos testimonios de ella, pero los lingüistas sabéis que nos gustan mucho estas cosas, estamos intentando reconstruirla. A partir de esta protolengua indoeuropea se produjo una primera mutación consonántica que hizo que se distinguieran, por ejemplo, el latín de griego antiguo, de otras lenguas,
y también el protogermánico. ¿Qué pasa? Que del protogermánico, a diferencia del latín, tampoco tenemos testimonios escritos. Quedan algunas inscripciones en forma de runas, pero no tenemos la suficiente información como para ver toda la evolución, cosa que con el latín y las lenguas románicas sí que tenemos. De hecho, los germanistas siempre nos dicen a los romanistas que tenemos mucha suerte en este sentido. Bien, ya estamos en la época del protogermánico y a partir del protogermánico se produjo una segunda mutación consonántica que afectó a muchas de las consonantes de la lengua. En este sentido, en aquella época ya se distinguieron tres grandes grupos. Uno sería el antiguo alto alemán, otro sería el bajo alemán, que tendría muchos puntos en común con el neerlandés, y después otro grupo que sería el frisón y el inglés. ¿Habéis oído hablar del frisón? Pues hoy oiréis hablar de él. Claro, esto era por el 750, 1050. Sabéis que estos cambios son graduales, no son un cambio tajante. Después el antiguo alto alemán siguió evolucionando al alto alemán medio, al alto alemán moderno temprano y en la actualidad al alto alemán moderno. Y este alto alemán moderno, como podéis ver de la evolución, es diferente del bajo alemán, aunque es el que se utiliza en la actualidad para comunicarse en todo el dominio lingüístico. ¿En qué consistía esta segunda mutación consonántica? No voy a entrar en mucho detalle, pero más o menos para que os hagáis una idea de las diferencias que hay, que no son anecdóticas. Afecta sobre todo a las oclusivas. Entonces tenemos, por ejemplo, que al principio de palabra, la D, en inglés, en neerlandés y en bajo alemán se conservó como D. En cambio, en alemán pasó a ser una T. La T en posición intervocálica se quedó en T en inglés, en neerlandés y en bajo alemán. En cambio, en alemán, en alto alemán, que después sería alemán estándar, se transformó en una S sorda. La T a principio de palabra en inglés, neerlandés y bajo alemán se quedó en T o en doble T. En cambio, en alto alemán se hizo ts. Otro rasgo muy importante es la K, que se transformó de machen a machen. La P, que se hizo f, la diferencia entre pen y Pfanne, o la P también al final de las palabras, que del ship se transformó en shift. Ya veis que estos rasgos no son anecdóticos. Bueno, y ya que estábamos hablando del alemán, del factor lingüístico histórico, aquí veis un mapa de Alemania. Bueno, es que es difícil hablar sin cometer anacronismos, pero bueno, un mapa de la actual región que ocupa Alemania en el siglo X. Entonces vemos que en la parte norte se hablaba francón antiguo, después se hablaba sajón antiguo, que están más o menos cerca. En lila podéis ver donde se hablaba el frisón antiguo, que en la actualidad correspondería a muchas partes de los Países Bajos y también de Alemania, en el norte junto al mar. Y por último, en la parte inferior podéis ver que se hablaba también bávaro antiguo y alemánico antiguo. Ahora un inciso muy rápido sobre el nombre de la lengua, ¿por qué le llamamos alemán? Porque la tribu que estaba más cerca de Francia eran los alemanes, los que hablaban alemánico. Y después nosotros, se supone, más o menos está claro que a través del francés cogimos la palabra alemán. Entonces, teníamos todas estas variedades de lengua germánica occidental y la del norte se quedó en el norte de Alemania, después la del francón fue pasando y en la parte posterior, en la parte inferior, vemos las otras dos que se mantuvieron también en el lugar donde están actualmente. Entonces, desde esta perspectiva histórica, ¿qué podemos hablar? Pues de lenguas germánicas occidentales, que son
el inglés, bueno, que hay dos grupos, el anglofrisón, que incluiría el inglés, actualmente también el escocés, el frisón del Sutherland, el frisón septentrional y el frisón que se habla en los Países Bajos. Si veis aquí estas lenguas, varían mucho. Realmente no tienen un estándar escrito. El inglés sí, evidentemente, me refiero a los diferentes tipos de frisón. El frisón septentrional tiene una academia que sí que está intentando codificarlo. Y después el frisón que se habla en los Países Bajos tiende más a escribirse como el neerlandés. Y después el otro grupo que serían las lenguas germánicas occidentales continentales, que incluirían el neerlandés, el bajo alemán y el alemán. De acuerdo. Como no me siento autorizada yo para decidir qué es lengua, qué es dialecto, y como lingüista veo que hay un continuo y veo que históricamente ha habido determinados cambios que tienen consecuencias en la actualidad. Entonces, ¿qué he hecho? Pues remitirme un poco a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que nos dice que en Alemania, aparte del alto alemán, se hablan otras 8 lenguas. Tenemos el bajo alemán, que sería el que veis en grande. Después, 2 lenguas de origen eslavo, que serían el alto sorabo y el bajo sorabo. El frisón oriental y el frisón septentrional, que son lenguas germánicas, pero de la rama del inglés, no tanto de la rama del alemán neerlandés. Y después también se habla danés en una parte de Schleswig-Holstein, que es una lengua de otro país, y el romaní, que no tiene una zona geográfica asignada y que pues, proviene del sánscrito. Vale. Hasta aquí hemos visto las lenguas de Alemania. Entonces, claro, un hablante de sorabo sabe que es hablante de sorabo, tiene conciencia lingüística, sabe que lo que él habla como lengua materna es muy diferente del alemán estándar. Lo mismo con el bajo sorabo, son lenguas eslavas. Pero ¿qué pasa con el bajo alemán, con el frisón oriental y con el frisón septentrional? No tienen tanta conciencia de lengua. En muchos casos, si hablamos con las personas, distinguen entre lengua, que sería el alemán estándar, y dialecto, que serían estas lenguas, que realmente, según la Carta Europea, son lenguas. Así que muchas veces no saben distinguir. También hay otra paradoja, que es que el frisón oriental y el septentrional se hablan en una zona muy próxima al bajo alemán. Entonces, muchos alemanes las relacionan, piensan que son el mismo tipo de variedad y no, son muy diferentes, como hemos visto. Ahora hablemos del factor sociopolítico. Aquí tenemos los territorios donde se habla alemán y se dice que el alemán es una lengua pluricéntrica que tiene en cuenta todos sus territorios. En ese sentido, tendríamos el alemán de Alemania, el alemán de Luxemburgo, el de Bélgica, el de Austria, el del Südtirol, que estaría emparentado, el de Suiza, el de Liechtenstein y también en azul están marcadas otras minorías hablantes de alemán. Esto no desdice lo que comentábamos anteriormente. Esto simplemente habla del alto alemán estándar. Y aquí tenemos esto reflejado como factor sociopolítico. Para que veáis las tres principales variantes que se determinarían ahora cuanto al alemán. El alemán de Alemania, si veis aquí el título, sería Der kleine Prinz. Después el de Suiza, Der kleine Prinz. Austria, Der kleine Prinz. ¿Por qué he elegido los principitos para ilustrar esto? La verdad es que he de reconocer que me gustan mucho. Pero aparte, si veis los títulos, eran muy favorables para esta exposición. ¿Por qué? Porque contienen oclusivas a principio de palabra y también los diftongos, que es una de las cosas que más cambia entre los tres polos. También tenéis que tener en cuenta que el alemán de Alemania, el alto alemán estándar,
sí que es una lengua codificada, tiene una lengua escrita. En cambio, en de Suiza y Austria no, estas son representaciones escritas del oral. Y claro, desde nuestra perspectiva, como catalanohablantes o como hispanohablantes, hemos de tener en cuenta que ellos pasan el filtro de la fonética alemana estándar para representar los dialectos. Por ejemplo, las dos Gs que aparecen en Suiza y en Austria no quiere decir que eso se lea como una G nuestra, sino que es bastante cercana a nuestra K. Lo que pasa es que un poquito más sonora, pero muy, muy poquito. Bueno, según esto, principales bloques dialectales del alemán. Pues si hablamos desde el punto de vista lingüístico, tendríamos en la parte superior en amarillo el bajo alemán, que si veis se mete también en Países Bajos y que tiene continuidad con el otro amarillo más parduzco que después lleva al neerlandés. Y si veis el 33 y el 35 son áreas donde se habla frisón, que es otra lengua. Entonces tenemos el bajo alemán, en medio, en verde, tenemos el alto alemán medio y abajo, en el verde más oscuro, tenemos el alto alemán superior. Este, por ejemplo, se marca muy claramente con determinadas isoglosas. Tenemos para el alto alemán, disculpad, para el bajo alemán, la línea Machen-Machen. En unos, por encima de la línea se dice Machen y por debajo de la línea Machen. Y eso de forma coherente con todas las palabras que contienen este fonema. Y después tenemos la línea que divide el alto alemán medio del alto alemán superior, que sería la de Apfel, Apfel. ¿De acuerdo? Y podéis ver todos los matices marcados en rojo. Bueno, y además en colores tenéis marcados bloques dialectales más o menos grandes también. Entonces podríamos ver más conjuntos. ¿Qué pasa con la cuestión sociolingüística o con intentar determinar dialectos o formas de hablar? Pues que depende mucho de la granularidad. Yo hoy podría presentaros el primer mapa, que sería correcto, con 3 grandes bloques. El mapa central, que tendría los 3 grandes bloques, pero también tenía áreas más restringidas, hasta llegar al último mapa, que son ciudades concretas. Y que tendrían en esas formas de hablar elementos distintivos. De hecho, lo que se utiliza para escribir los pequeños príncipes, los principitos no son áreas grandes, porque ningún hablante vería reflejada en esa forma de escribir su forma de hablar. Se utilizan ciudades concretas normalmente. Hay algunos más inclusivos, otros menos, pero es muy interesante ese ejercicio de intentar plasmar el habla por escrito. Bueno, hablando de esto, entonces, ¿cuántas variedades tiene el alemán? Pues tenemos 2 vertientes, la histórica y la actual de sociopolítica. Dejaríamos la histórica un poco de lado, pero teniendo en cuenta que los hablantes del norte que realmente hablaban bajo alemán notaban mucha diferencia con el alto alemán. Entonces, para ellos se produce una situación de diglosia. Es decir, escribían en alto alemán, hablaban en bajo alemán, pero veían tan grande la diferencia que no los tenían en diferente consideración. De hecho, cuando hablaban con alguien de fuera de la zona, hablaban en alto alemán. Después, los hablantes de alto alemán, con respecto al alto alemán estándar, tienen una situación diferente, porque tienen la conciencia de que sí que les entienden. Entonces, marcan más las diferencias dialectales, cosa que es muy interesante. Así que yo diría que podríamos atenernos a los grupos de la diferenciación central. Ahora la reflexión de la que se está hablando. Sí, la lengua evoluciona con sus hablantes. Hemos visto ya muchas cuestiones políticas que afectan también a la evolución de la lengua. Pero aquí os quería hablar de determinados elementos que son considerados inventos,
que influyen muchísimo en la estandarización y en la difusión de la norma. Porque si dejamos las lenguas por ellas mismas, los hablantes que interactúan ya se entienden. Ellos no necesitan de algo extra que vaya más allá de la persona con la que tienen contacto, se pueden comunicar. Pero desde que empezamos a introducir estos inventos, sí que necesitan un estándar para comunicarse con otras personas que están más lejos. Y esto más o menos hace referencia a la escritura, después muy potenciada con la invención de la imprenta, la popularización de los libros y aún más después con la escolarización, en la que todos aprendíamos a escribir de una determinada manera. Esto en cuanto al escrito, pero después también hay consecuencias en el oral, y esto viene con los medios de comunicación de masas. Tenemos la televisión y también la radio, entonces nosotros estamos recibiendo mucha información sobre las variedades que se hablan en estos medios. Al final son las que constituyen nuestro estándar, son las que nos fijamos, tenemos muchísima influencia de ellas. Y en este punto tenemos influencia de ellas, pero nosotros no las influimos, no están a nuestro mismo nivel. ¿Qué está pasando con todo esto? Que con las nuevas tecnologías de la información esto se ha nivelado. Sí que recibimos mucha información por parte de otras personas, pero nosotros también creamos la información. Y en las cuentas de Twitter, de YouTube y también de forma más personal en WhatsApp, yo estoy viendo una tendencia a reivindicar lo más particularista. Y me parece perfecto, es una forma de reivindicación y así todos tenemos voz. Entonces están reviviendo determinadas maneras de hablar que ahora se pueden codificar tanto en vídeo como por escrito, que son muy interesantes. ¿Estos inventos en relación con la lengua alemana? Pues mirad, ya había habido varios intentos de codificar el alemán como lengua de comprensión entre todo el territorio germanófono. Y entonces, uno de los grandes hitos se considera la Biblia de Lutero, que fue traducida entre el 1522 y el 34, que lingüísticamente está basada en dos variedades del alto alemán, que eran el alto alemán medio occidental y el alto alemán superior occidental, que también configuraban la lengua de la Cancillería sajona. Y claro, todo esto también tiene una implicación religiosa. ¿Qué quería Lutero? Que la Biblia, que hasta ahora se había leído siempre en latín y que no llegaba a los fieles y que mediatizaba el poder del Papa de Roma, dejara de tener esa función para que los fieles leyeran la Biblia en, se supone, su propia lengua y pudieran entenderla mejor. Entonces, lo que hizo Lutero es coger como base estas variedades del alto alemán, pero aparte intentar coger un léxico inclusivo para que todos los hablantes se vieran reflejados en ella. También tuvo muchísima difusión con la imprenta y en siglos posteriores, cuando pocos hablantes tenían todavía libros en casa, la Biblia era uno de los primeros que tenían. Entonces, ha tenido muchísima influencia en la codificación del alto alemán actual. Bien, eso por una parte, ya teníamos la lengua escrita, pero en aquel momento todavía nadie se había planteado cómo se tenía que pronunciar. No había un estándar oral. ¿Cuándo se plantearon la obligación de tener un estándar oral? Pues con las compañías de teatro ambulantes. Eran compañías que viajaban por todo el territorio lingüístico y, claro, querían que todos les entendieran y que más o menos pudieran considerarlos como propios, a través de la función identitaria. Entonces, en el siglo XIX fue cuando más o menos se popularizó un alemán de escenario, un Bühnendeutsch. Y después este alemán estándar, que encima es curioso porque en la región que se utilizó como norma para el estándar, que es Hannover y sus alrededores, no coincide con la del origen del estándar escrito. Entonces se cogió más o menos la norma oral de Hannover y fue la que se popularizó y es la que se enseña también en la actualidad. ¿Qué pasa en el siglo XXI con las redes sociales? Pues que todo lo que comentábamos anteriormente ha resurgido. Entonces ahora podemos ver vídeos con variedades muy concretas, muy particularistas. En WhatsApp cada uno escribe como considera mejor y lo mismo pasa en Twitter.
Hay gente que codifica sus mensajes en el estándar escrito, pero otros que intentan reproducir su variedad oral. Y es muy interesante poder ver eso. Aparte, también la televisión alemana no es como la televisión española. En ella caben muchos más acentos, o por lo menos esa es mi impresión. Y también no está tan centralizada. Hay centros de producción de series y de películas en todo el territorio lingüístico, con lo cual tienden a reflejar el habla de los diferentes lugares. Bueno, estos eran los inventos. Y ahora os hablaré del alemán suizo. ¿Dónde lo situamos entre todo lo que se estaba contando? Pues el alemán suizo forma parte del alto alemán superior. ¿Se habla exclusivamente en Suiza? Si decimos suizo sí, pero es una continuación de los otros dialectos alemánicos que se hablan al sur de Alemania, al sur oeste de Alemania. Entonces, es una continuación del suabo y del alemán del norte del Rin. Aquí vemos que el alemánico tiene página en Wikipedia, que es muy importante, pero ellos mismos se han visto en la necesidad de distinguir entre las diferentes variantes también del alemánico, porque no podían codificarlas de la misma manera. No hay una lengua escrita estándar. Entonces tenemos las diferentes pestañas, pero es muy interesante y podemos leer artículos en alemánico. Aquí tenemos la situación de Suiza. Como veis, la mayoría en amarillo habla alemán. Después tenemos la parte francófona, que está marcada en verde, la parte donde se habla italiano y retorrománico, la parte donde se habla italiano, que está marcada en lila más clarito, y la que se habla retorrománico, que está en un lila más tirando a rosa, que en muchos casos está en zonas donde hay bilingüismo con el alemán. De acuerdo, aquí vemos otra vez la continuidad. El azul, los dos azules más intensos forman parte de la región de Suiza y los dos más claritos forman parte de lo que sería el sur de Alemania, el suroeste y también un trocito de Francia. Entonces, dentro del alemán suizo también hay diferencias. Como no hay una codificación, no hay una estandarización del estándar escrito, así a la izquierda podéis ver 3 maneras de denominarlo en su variedad. Vale. Y ahora mi intención era poneros un vídeo, pero no ha sido posible porque a través de mí la calidad del sonido era horrible. Entonces voy a hacer la mejor aproximación, que es, os he copiado aquí algunos fotogramas y después, si tenéis interés, podréis escuchar el vídeo por Twitter. Y es que el alemán suizo tiene un fonema que lo podríamos denominar como fonema emblema, que es la J. Entonces, esto se utiliza en publicidad para destacar los beneficios de las cosas de procedencia suiza. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el anuncio de los bombones Ricola. Y tenemos una palabra que es la que se va repitiendo a lo largo de todo el anuncio, que es Fruchtkraft. Disculpadme mi suizo, que no es nada bueno, pero es mi mejor aproximación. Y así dice que Fruchtkraft schmeckt gut, Fruchtkraft begeistert, Fruchtkraft erfrischt. Y la chica, que veis que saca la lengua con la bandera de Suiza, o sea, mi lengua suiza, vuelve a repetir Fruchtkraft. Y entonces dice que Ricola, que está hecho con azúcar de hierbas suizas, es famoso por su Fruchtkraft. Y me preguntaréis, ¿no lo podrían haber dicho en alemán? Kräuterkraft. Sí, pero entonces perdería toda su función apelativa. Os hablaba de fonema emblema. Esto es una forma un poco divulgativa de llamarlo. Sí que es verdad, si recordáis la historia de la Magdalena de Proust, tiene una magdalena que recuerda un momento concreto. Pues este fonema a los alemanes les remite directamente al dialecto suizo. Y es que es una ja. En alemán estándar existe uno muy parecido que se pronuncia cuando esta consonante va a final de palabra y va junto a una U
una O o una E. Disculpad, una A. Aquí vemos auch, que también es bastante parecido. Pero en alemán suizo invade otros contextos, como es el ich. Entonces estamos cambiando de una fricativa velar, de la fricativa palatal, que se utilizaría en alemán estándar, ich, a una velar que se utiliza en el suizo, ich, y que se puede llegar incluso a geminar. Y además ocupa otras posiciones también en la palabra. Por ejemplo, lo que en alemán estándar se llama Kind, en alemán suizo se llama Kind. Imaginaos, pues este fonema emblema da lugar también a palabras emblema, como serían Kräuterkraft. Mi intención es reproducir más o menos su forma de hablar, no estoy intentando en ningún caso burlarme, pero la prosodia también es muy importante en el alemán suizo, entonces tiene una entonación totalmente diferente. Aquí tenemos cómo sería en suizo, Kräuterkraft, y en alemán estándar, en alto alemán estándar, Kräuterkraft. Y es curioso porque en el anuncio el narrador habla estándar, entonces dice cosas como Kräutermischung, Kräuterbonbons, pero después los personajes que aparecen en él sí que hacen referencia a Kräuterkraft. Y hay otra palabra emblema, que es Juchigestli. Aquí tenéis la transcripción fonética por si queréis practicar en casa. ¿Por qué digo que es una palabra emblema? Porque también remite directamente al suizo. Además, imaginaos un país en el que hay francófonos, hablantes de ultralengua románica y también italianófonos. Cuando tienen que hablar el alemán de Suiza, son incapaces de pronunciar. Entonces es un poco el juego. También pasa lo mismo con todos los angloparlantes que van. No sé si os habéis encontrado en la situación de intentar hacer que un angloparlante pronuncie Jorge. Pues sería más o menos el equivalente. Juchigestli. En cambio, los mismos suizos dicen que los hablantes de árabe lo tienen muy fácil, no tienen ningún problema. Pues bien, esta sería la palabra emblema. Tiene la ju, ji, ges, y encima tiene también el diminutivo li, que es un morfema típico del suizo. En el alemán estándar podría ser lein o puede ser gen, y en suizo es li. Y si ves la diapositiva, está sacada de Twitter y es muy, muy significativa porque es del encuentro de nuevas tecnologías de Zúrich del 2018. Entonces están hablando de reconocimiento de voz. Y la diapositiva, wie funktioniert, y el resto que pone en alemán estándar sería Spracherkennung, y en alemán suizo, escrito, ponen Spracherkennung. Entonces está hablando del reconocimiento de voz, dice que el modelo acústico, si ves a la izquierda, sería Juchigestli, y el modelo lingüístico, o sea, el diccionario que utiliza para trabajar con ello sería Küchenschrank, que es el equivalente en alemán estándar. Claro, la diferencia es muy grande. Y aquí tenéis otra vez, este sería el referente, es el tipo de Küchenschrank, o sea, de armario de cocina al que hace referencia Juchigestli. En alemán estándar esto sería Küchenkästchen. Como vemos, la diferencia es bastante grande. Bueno, y esto a muy, muy grandes rasgos son dos curiosidades que caracterizan de forma muy clara el alemán de Suiza. Y ahora os quería presentar algunos titulares para que veáis qué posición defienden. Entonces, hace muchos años que se está haciendo el Idioticon suizo, que es un diccionario de las palabras típicas de Suiza. Y se preguntan, en la actualidad decimos Pferd o Haus, o Treppe o Stege, Kartoffel o Herdöpfel. Entonces, han visto que con la evolución
cuando hay dos posibilidades léxicas, triunfa la que más se parece al alemán escrito. Y el alemán escrito es alemán escrito, alto alemán escrito de Alemania. Eso se ha visto que se ha acrecentado desde la obligación de escolaridad. Claro, en el momento que todo el mundo empieza a leer, todo el mundo conoce el estándar escrito, eso tiene influencia también en el oral. Y después, durante muchos siglos, los dialectos de Suiza no tenían prestigio y se consideraban de un nivel bajo, pero a partir del 1860 cambió y se vio que en la lengua, que en su dialecto había muchos aspectos interesantes. Y también se utilizó como símbolo de la República y como diferenciación de Alemania, también otra de la función identitaria. Entonces, la sintaxis se vio afectada, también se vio influida por el alemán de Alemania, pero la morfología fue por su parte. Lo que pasa es que en la actualidad hay muy pocas palabras que no se hayan alemanizado en este sentido. ¿Por qué? Porque sí, por una parte tenemos el alemán escrito y después todos los medios de comunicación, toda la producción de series, de televisión. Claro, eso llega a la Alemania de Suiza, entonces todos los suizos dominan en ese sentido el dialecto alemán de Alemania. ¿Qué nos dicen los redactores del Idioticon suizo? Que la lengua en realidad no es predecible y que son más o menos optimistas en el sentido de que la sintaxis, la prosodia y las tipologías textuales del suizo y las convenciones pragmáticas seguirán existiendo. Entonces son bastante optimistas. Claro, ellos también tienen medios de comunicación y tienen todo un estado detrás. Este es un proyecto muy interesante que partió de un lingüista alemán, mandó fichas a los colegios con 40 frases para que cada uno de los colegios las escribiera más o menos como las pronunciaba en su región. Y todas esas fichas se guardaron, no se pudieron transcribir y ahora se están transcribiendo. Ahora, algunos titulares impactantes en cuanto a la educación. Mirad esto, más alemán estándar de Alemania y menos alemán suizo. Esto es muy fuerte y es resultado de los famosos informes PISA, que dicen que los estudiantes que hablan, los alumnos que hablan en sueco después obtienen peores resultados en las pruebas de lectoescritura. Aquí después nos habla de experiencias de que tienen los alemanes de Alemania cuando se van a vivir a Suiza. Y es muy interesante porque lo que hacen los suizos cuando hablan con un hablante del alemán de Alemania es ofrecerles el alemán escrito. Es decir, intentar hablar de forma más paralela a cómo se escribe. Y aquí, por ejemplo, habla de otras experiencias. Dice, mira, nuestra hija de 3 años ha aprendido a cambiar sin problemas del alemán estándar al alemán suizo. Y dice, y los padres también nos hemos integrado, ¿eh? Nosotros no lo hablamos, pero lo entendemos. Para que veáis la diferencia que hay. También esto está unido a percepciones. Os comentaba antes lo de la prosodia, pues la manera de hablar del alemán de Alemania en Suiza resulta muy seca, muy tajante y tiene diferencias de este tipo. Y esto se refleja en este titular, por ejemplo, que dice que los suizos sugieren o piden las cosas por favor y los alemanes exigen. Y también tiene trasfondo político. Dice que en la oposición, en el sistema de oposición en Alemania hay más polarización. Entonces, las discusiones son mucho más desagradables y más mal educados. Entonces, en Suiza el discurso suele ser otro. Es mucho más tranquilo, mucho más amable. Y este titular es bastante impactante. Si veis la cara también, dice, el alemán feo. Y realmente es por esta percepción que tienen. Dicen que hay una diferencia cultural, en el tono, también en la manera de hablar. En muchos casos,
los suizos sienten que los alemanes les hablan con faltas de respeto y los perciben como arrogantes. Muchas cosas simplemente son cuestiones pragmáticas. En Alemania es muy normal para pedir una cerveza decir "Ich krieg ein Pils". Yo recibo, me pones una Pils en una cerveza. En cambio, la forma más normal en Suiza es "Ich hätte gern". Me gustaría que me pusieras una cerveza. Y esto es un cambio muy grande, porque yo bebo o a mí me das una cerveza ¿me podrías dar? Hay una perspectiva bastante diferente. En cambio, claro, los alemanes de Alemania esto no lo perciben y es difícil para ellos adaptarse. Aquí hay otra de las diferencias, por ejemplo, en alemán suizo se dice "Dutzend machen" y en alemán estándar "Danke sagen". Y claro, estas diferencias también hacen que ellos se sientan como que el alemán suizo es su lengua materna y el otro, el alemán de Alemania, es una lengua extranjera. Entonces, ha habido incluso un debate sobre cómo deben hablarle los suizos a los alemanes que van a Suiza. Y hay muchas posiciones, pero bueno, creo que podemos todos llegar al acuerdo de que sería más civilizado que un alemán que va a Suiza se adapte a la forma de hablar de allí, que no que todos los suizos se adapten a la forma de hablar del alemán que viene de fuera. Y ya esto es lo último, quería comentaros, yo sé que debéis estar hartos de coronavirus y de infecciones y de historias, pero es que ha sido tan impactante. ¿Recordáis que uno de los fonemas emblemáticos del fonema emblema que os hablaba es la J? Pues ha salido un epidemiólogo suizo diciendo que precisamente ese fonema, a causa de las partículas de saliva, favorece el contagio de coronavirus. Claro, las respuestas han sido increíbles. ¡Qué bueno! ¡Qué buen chiste! Y después otro que tiene un puntillo más irónico dice, bueno, entonces el alemán de que usted me hablando es el que se habla en Zúrich, el que se habla en Basilea, el que se habla en St. Gallen o cómo quedamos. ¡Oh, qué bien! Por fin una opinión autorizada con la que nos podemos divertir. Aplausos. Y estas son algunas de las opiniones que ha suscitado esta afirmación tan discriminadora. Y por último, yo he decidido no hacer unas conclusiones, sino que quería haceros algunas preguntas y que vosotros penséis en casa. ¿Cómo influyen la normativización y la normalización en las variedades de la lengua? ¿Cómo influyen la alfabetización y los medios de comunicación tradicionales en la difusión de la norma? ¿Es una influencia positiva o negativa? ¿Se están perdiendo riqueza lingüística y expresiones genuinas a causa de la difusión de la norma? ¿Qué papel tendrán las redes sociales y los nuevos medios de comunicación en este proceso? Y con estas reflexiones ya os dejo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿No se oye? ¿No se oye a Esther? Ahora sí. ¿El Ah, micro? no, a Esther no. A Te Esther, oigo a bueno, ti. pues nada, mientras Esther se apaña, espera que le paso un WhatsApp. No sé si alguien tiene preguntas para poder hacérselas a Elena. Segundo que mientras le escriba a Elena, a Esther. Igual no se lo está activando por alguna razón. ¿Dudas, cuestiones, preguntas? Yo quiero decir que Elena vino el año pasado a mi clase de sociología, porque yo como tengo un morro que me lo piso y voy como que se lo digo a Ignacio y le digo a Ignacio, hazme una videoconferencia sobre el asturiano y voy robándole por ahí a la gente el tiempo. El año pasado enganché a Elena y le dije, oye, mira, ven a Bar a Ahora, la no clase podía. del ablismo. Ah, Esther, perfecto. Y el año pasado, por eso está este año y repite, porque ya la he liado, hablamos del ablismo, de la discriminación por las modalidades, ¿no? Por eso se estaba poniendo enlaces sobre este tema que también, obviamente, tratamos este año, sobre la discriminación que va a ir, por ejemplo, en España con respecto a las variedades
que no responden al estándar culto. Por ejemplo, tradicionalmente el andaluz está muy discriminado, ¿no? Y estas semanas, pues justo lo estábamos comentando en clase y salieron muchísimas noticias con Roberto Leal, lo estaba diciendo lo del pasapalabra, que le preguntó Pablo Motos si era capaz. Dices tú, pero Pablo Motos, por favor, o sea, no tienen ni idea. O, por ejemplo, con la ministra, ¿no? Que ahí bueno, como os he puesto en el artículo, se encuentran varias discriminaciones, ¿no? Porque es machismo, es clasismo y es hablismo. Ya es todo muy transaccional que se encuentra, ¿no? Y el año pasado nos hablabas también eso, de la discriminación que había de las variedades del alemán, ¿no? Cuál estaba más prestigiada, cuál es menos, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que nos puedas contar en la que hay una variedad que particularmente esté más mal vista que las demás? Así en general, el sajón tiene muy mala fama. Tiene connotaciones de... Es que claro, a ver, aquí ya volvemos otra vez a la política. Y os he contado la historia más antigua, pero hay una historia muy moderna, que es la de las dos Alemanias. Entonces, todas las formas de hablar que reflejen Alemania, la antigua Alemania del Este, tienen todavía connotaciones negativas. Pero también por discriminación, por pobreza, un poco en ese sentido, porque era de las dos la que tenía menos poder económico. Bueno, a ver, era comunista, pero a nivel mundial pues tenía menos poder y eso todavía se nota. Y después es muy curioso, claro, yo he vivido en alemán y vivía en Baviera, que allí se produce una relación muy curiosa porque sí que tiene un factor identitario muy fuerte y se producen películas en bávaro y series y tiene como mucha presencia. Incluso en la universidad yo tenía profesores que intentaban hablar alemán estándar y a los 2 minutos ya estaban hablando bastante bávaro en contextos muy, muy formales. Pero cuando vas a buscar trabajo, en las ofertas ya se estipulaba que tenías que hablar alemán estándar. Y al principio pensaba que era para discriminar a los extranjeros, pero no, es para discriminar a todos los alemanes que tengan alguna marca. Pues sí. Bueno, ahora que se me escucha, te quería decir que vielen Dank, es war sehr interesante. Y por aquí nos preguntan qué percepción tienen los alemanes del hablado en el Subtirol, en Trentino Alto. ¿Es visto como prestigioso sobre el italiano o el veneto trentino? Es prestigioso sobre el italiano. Es que, claro, hay mucha diferencia. No me atrevería ahora a decir nada. Simplemente los alemanes que yo he conocido estaban muy contentos de que en Italia se hablara alemán. Así, de forma muy genérica. Muy bien. Y para después, para ellos, porque sí que he conocido gente de Subtirol, es un elemento identitario muy importante. Y a pesar de estar en Alemania, siguen marcando bastante la diferencia, les gusta. Pero se entiende, como mínimo en el sur de Alemania se entiende muy bien. No crea problemas de inteligibilidad. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Dejamos de grabar. ¿Sí? Sí. Vale, pues, ¿os parece? Tomamos 10 minutos de descanso antes de continuar con la siguiente